Bueno, ahora sí vamos a continuar con la otra parte. Eh, ya hemos terminado de ver un poco lo que era el sistema nervioso, ¿sí? Hemos finalizado viendo esta imagen, que como les decía, bueno, era de Miguel Ángel, este, haciendo ver, bueno, justamente eh, que hay una teoría, bueno, de que Miguel Ángel cuando se hizo esta pintura, bueno, se basó en lo que es el cerebro humano, ¿no? Bueno, ahora nosotros vamos a empezar a ver ya otra parte de nuestro sistema nervioso, ¿sí? Que es el sistema nervioso periférico. Bien, ya habíamos dicho durante muchas clases que el sistema nervioso periférico era el tejido nervioso que estaba por fuera del sistema nervioso central, ¿sí? Y que, bueno, incluía, bueno, los nervios, también incluye los ganglios, pero ahora también le vamos a sumar los plexos, ¿sí? Uno de ellos son los plexos entéricos, ¿sí? Que va a estar relacionado con el sistema digestivo, y también van a estar los receptores sensoriales, ¿sí? Ahora, los ganglios, ya habíamos dicho la clase pasada, que los ganglios eran pequeñas masas de tejido nervioso, ¿sí? Que estaban constituidos por los cuerpos de la célula, ¿sí? Recuerden que ahora estamos en el sistema nervioso periférico, y en el sistema nervioso central, esa agrupación de cuerpos celulares eran los núcleos. Bueno, ahora en el sistema nervioso periférico se llaman ganglios, ¿sí? Este, los plexos entéricos son redes, ¿sí? Extensas de neuronas, digamos, que están en la pared de los órganos del tubo digestivo, y son los que van a ayudar, por ejemplo, al movimiento, ¿sí? Del alimento en el tubo digestivo. En el caso de los receptores, este, son las estructuras, digamos, del sistema nervioso que van a captar, digamos, todos los cambios que hay tanto en el medio externo como en el medio interno, ¿sí? Y bueno, dentro de los ejemplos de los receptores tenemos receptores como por ejemplo los receptores del tacto que están en la piel, receptores de fotorreceptores que están en los ojos, ¿sí? Y receptores olfatorios que están en la nariz, ¿sí? Y los nervios, que eso ya vamos a empezar a ver ahora, ¿sí? Ahí tenemos una imagen para ver todo lo que es el sistema nervioso periférico, ¿sí? Que está con amarillo, y fíjense en toda la red que está formando, ¿sí? Incluye, bueno, los nervios craneales y nervios espinales, que eso vamos a desarrollar ahora, ¿sí? Los ganglios, recuerden los ganglios, masa de cuerpos de neuronas, ¿sí? Del sistema nervioso periférico. Vamos a ver los plexos entéricos, que están en el tubo digestivo, y bueno, los receptores, que acá, bueno, han puesto receptores de la piel, ¿sí? Bueno, entonces los nervios, ¿sí? Ya también habíamos dicho en las clases pasadas, por ejemplo, que el nervio eran conjuntos de miles de axones, ¿sí? Que, bueno, junto con tejido conectivo y los vasos sanguíneos formaban lo que era el nervio, ¿sí? Eh, Estos se encuentran fuera del sistema nervioso central, ¿sí? Forman parte del sistema nervioso periférico. Si nosotros hablábamos de los axones, el conjunto de axones en el sistema nervioso central, eran los tractos, pero acá nosotros ya tenemos otro término, que es el de nervios, ¿sí? Bueno, en cuanto a los nervios, tenemos que hay 12 pares de nervios que están en el cráneo. Esto van a emerger, digamos, del encéfalo, ¿sí? Y también tenemos 31 pares de nervios espinales que, bueno, obviamente van a surgir de la médula espinal, ¿sí? Ahí van a ver cómo está constituido. Esta creo que es una misma imagen que había puesto en la clase pasada, para ver que justamente que acá tenemos un axón, ¿sí? Hay tejido conjuntivo o conectivo, perdón, que va envolviendo esos grupos de axones hasta que nosotros formamos un nervio, ¿sí? Y ahí vamos a ver, bueno, justamente que está asociado, por ejemplo, los vasos sanguíneos para poder alimentar a ese nervio. Bien, en cuanto a los nervios, tenemos dos tipos. Ya hemos dicho que tenemos los nervios espinales y los craneales. En el caso de los nervios espinales, que son los que salen de la médula espinal, se caracterizan por tener dos raíces, ¿sí?
y estas dos raíces lo que hacen es unir al nervio a un segmento de la médula, ¿sí? Y son haces de axones, ¿sí? Y se van dividiendo, vamos a ver en el dibujo, ¿sí? Acá tenemos el nervio, que se divide en dos segmentos, que son llamadas ramos o ramas, como lo quieran llamar, o raíces, ¿sí? Y que se siguen subdividiendo, ¿sí? Que vamos a ver acá. A esto generalmente le dicen raicillas, ¿está bien? Y estos se van a unir, digamos, a un segmento particular de la médula espinal. Entonces, tenemos dos raíces. Hay una raíz dorsal, ¿sí? O posterior, y juntos con sus raicillas, bueno, que va a estar formada por axones sensitivos, ¿sí? Entonces acá tenemos la raíz dorsal, este es el nervio, tenemos la raíz dorsal con las raicillas, y esto va a estar constituido, bueno, como ya hemos dicho, por axones, ¿sí? De neuronas sensitivas. Y esta, bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Conducen el impulso nervioso desde los receptores que pueden estar en la piel, en los músculos, en los órganos internos, ¿sí? Y los llevan hasta el sistema nervioso central, ¿sí? Cada raíz posterior o dorsal, ¿sí? Va a presentar un engrosamiento que es el ganglio, ¿sí? De la raíz. En este caso el ganglio está acá, ¿sí? Recuerden que estos son los cuerpos de las neuronas, ¿sí? Ahí se van a ubicar los cuerpos de las neuronas. Y después tenemos la otra raíz, ¿sí? Que es la raíz ventral, ¿sí? O anterior, como cualquiera de las dos formas se lo puede llamar, ¿sí? Y esta, ¿qué es lo que va a contener? Los axones de las neuronas motoras, ¿sí? Entonces, estos son los que van a conducir el impulso nervioso desde el sistema nervioso central. En este caso acá tenemos, bueno, en la médula, son nervios espinales esto, ¿sí? Y salen los axones llevando la información para que se produzca la contracción, ya sea de un músculo, o la producción de, hormonas a una glándula, ¿sí? Bueno, a medida que estos nervios se van ramificando, van saliendo de la médula espinal, siempre van a, se van hacia a abordar, salen, digamos, por un conducto, del conducto raquídeo, ¿sí? Y van a salir por unos forámenes intervertebrales, ¿sí? Agujeros que hay en la vértebra para que puedan salir. Pero la médula espinal, ya hemos dicho en la clase pasada que era mucho más corta que la médula espinal era más corta que la columna vertebral, ¿sí? Entonces vemos que hasta aquí llega lo que es la médula espinal, ¿sí? Bueno, los nervios que emergen, digamos, de las regiones que son las lumbar, la región lumbar, sacra, no abandonan, ¿sí? No abandonan la columna a la misma altura a la que sale en la médula espinal, sino que estas raíces, ¿sí? Presentan una angulación. Fíjense que esto está formando un ángulo, pero estos, al no continuar la médula, ¿sí? Directamente continúan, ¿sí? Y salen ya por otro sector, ¿sí? Entonces estas raíces, bueno, tienen una denominación, ¿sí? Que es que le llaman comúnmente cola de caballo, ¿sí? A toda esta agrupación de nervios. ¿Sí? Porque bueno, parecen como si fueran justamente colas de caballo por el tamaño más corto de la médula espinal, ¿sí? No salen hacia los costados como los otros, sino que se dirigen hacia abajo y forman como una colita de caballo. Y acá está, bueno, justamente el famoso el nervio ciático, ¿sí? Bueno, ay, se me hace que me he pasado, a ver, no. Bien, para hacer como un pequeño, pensaba que estaba en otra diapositiva, bueno, pero para hacer un pequeño repaso, miren, eh, esto puede ser también un repaso para el parcial, ¿no? Pero miren, acá nosotros tenemos, bueno, justamente los receptores sensitivos, ¿sí? Para ver cómo es el camino que realiza el impulso nervioso, y cómo se realiza, cómo
cómo después se produce la respuesta. ¿Sí? Acá tenemos justamente los receptores sensitivos, ¿sí? Reciben un estímulo, se va a producir un potencial de acción, ¿sí? Un impulso nervioso, van a llegar hasta los ganglios, ¿sí? Recuerden que acá teníamos las raíces ventrales y dorsales. En las dorsales iban los axones de las neuronas sensitivas. Y acá tenemos, bueno, justamente las neuronas sensitivas, los cuerpos, ¿sí? Y esa agrupación de cuerpos se llama ganglio, ¿está bien? Entonces, acá podemos tener eh, varios caminos a seguir. Puede ser que directamente la información pase hasta, vaya subiendo, digamos, por los tractos ascendentes que habíamos visto en lo de la columna vertebral, perdón, la médula espinal la semana pasada, que era sustancia blanca, ¿se acuerdan? Bueno, puede ser que vaya directamente hasta el encéfalo para que se produzca la respuesta ahí. Puede hacer, esta neurona, digamos, puede hacer sinapsis con una interneurona y subir por otro tracto, ¿sí? Ascendente. Puede generarse, digamos, una sinapsis con la interneurona que está acá, esta moradita, ¿sí? Y se une esa interneurona, hace sinapsis con una neurona motora para directamente que se produzca una respuesta. En este caso, bueno, sería el reflejo, ¿sí? Que es una respuesta rápida e involuntaria, ¿está bien? Ahora, en el caso de que se haya esta información haya ido hasta el encéfalo, ¿sí? Y el encéfalo ha elaborado una respuesta, va a bajar por los tractos descendentes que tenemos acá, ¿sí? Entonces, viene la respuesta, entra en la sustancia gris, que es donde están los cuerpos neuronales. Estos son tractos descendentes y que son axones del sistema nervioso central, ¿sí? Hace sinapsis con el cuerpo neuronal de estas neuronas motoras que están en la sustancia gris, y salen, bueno, justamente por lo que serían las raíces anteriores o ventrales. Y de ahí se va, bueno, justamente se va hasta, en este caso, un músculo esquelético para que se produzca la respuesta. ¿Está bien? Y después acá tenemos otro caso también que es una respuesta del sistema nervioso autónomo, que ya lo vamos a ver cuando veamos ahora el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Ahora, estos son los nervios espinales. También tenemos los nervios craneales, ¿sí? Los nervios craneales son 12 y, bueno, van a llevar una denominación, bueno, estos nervios se llaman así, bueno, porque justamente se originan del encéfalo, ¿sí? Y van a tener una denominación que es con números romanos, ¿sí? Entonces, el número va a indicar el orden, ¿sí? Desde adelante hacia atrás, en los que los nervios van saliendo del cráneo, ¿sí? Y estos nombres también destacan, digamos, su función y su distribución, ¿sí? Y hay una clasificación de los nervios craneales, ¿sí? Tenemos nervios craneales que son sensitivos, nervios craneales que son motores y nervios que son mixtos, o sea que van a tener tanto fibras motoras como sensitivas como motoras, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que hay tres nervios craneales, tres pares, porque son de a pares, que son los pares 1, 2 y 8. Estos solamente contienen axones sensitivos, este, y son propios, digamos, de la zona de la cabeza. Se asocia con los sentidos como el olfato, la vista, la audición, ¿sí? Entonces los cuerpos de esas neuronas están ubicados en ganglios por fuera del encéfalo, ¿sí? En el caso de los nervios craneales, ahí tenemos una mayor cantidad, por ejemplo, ya son 5 los nervios craneales que se clasifican como motores, ¿sí? Porque solamente contienen axones de neuronas motoras, ¿está bien? Entonces cuando abandonan el encéfalo, solamente vamos a encontrar axones motores, ¿sí? Los cuerpos de esas neuronas motoras están dentro de los núcleos del encéfalo, ¿sí? Pero los axones forman parte del sistema nervioso periférico. Y estas neuronas, bueno, abandonan el encéfalo, digamos, que son los nervios estos que son el 3, el 4, el 6, el 10 y el 12, ¿sí? Y después tenemos los nervios mixtos, ¿sí? Que van a contener tanto axones de neuronas sensitivas, ¿sí? Como neuronas motoras.
¿sí? Las neuronas sensitivas son las que van a llevar, los axones sensitivos son los que van a llevar la información al sistema nervioso central, y las neuronas, y los axones motores, perdón, son los que sacan la información del sistema nervioso central para llevarlo hacia un órgano efector, ¿sí? Entonces estos son los tres tipos de nervios craneales que podemos tener. Por ejemplo, acá tenemos vamos a dar un ejemplo de cada uno de estos nervios, ¿sí? Por ejemplo, el nervio óptico 2 es un tipo de nervio sensitivo, o sea que va a llevar solamente, o va a estar formado solamente por axones que van a llevar la información hacia el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, una vez que el ojo capta un estímulo, esa información va a viajar por ese nervio óptico hacia el sistema nervioso central, ¿sí? Para que se produzca ahí justamente se elabore la respuesta. ¿Está bien? Solamente acá tenemos entonces axones de neuronas sensitivas, ¿sí? Después tenemos otro que es el nervio, otro ejemplo es el nervio motor, ¿sí? O sea, son nervios que solamente vamos a encontrar axones motores, axones que van llevando el impulso nervioso hasta un órgano efector, ¿sí? Uno de estos, por ejemplo, de estos nervios es el nervio 12 que se llama el hipogloso, ¿sí? Fíjense en que este nervio, ¿qué es lo que hace? Lleva la información, ¿sí? Desde lo que es el cerebro, mejor dicho, del encéfalo, porque este es uno de los nervios que salen del tronco encefálico, ¿sí? Y lleva la información, ¿sí? Hasta los músculos de la cara para poder generar, creo que habíamos dicho que estaba involucrado en lo que es el movimiento de los músculos para generar, eh, ay, no me sale la palabra, para generar lo que son los gestos que uno hace con la cara, ¿sí? Entonces, este nervio, si yo lo corto acá, solamente va a tener axones, ¿sí? Que van a estar llevando la información, que van a estar transmitiendo un impulso nervioso hacia estos músculos. ¿Está bien? Bueno, este nervio está relacionado, bueno, con la manipulación del alimento, la deglución y la pronunciación de las palabras. Solamente tiene axones motores. Y después tenemos otro que es un nervio mixto, ¿sí? Que por ejemplo, que es el nervio o el par craneal número 10, ¿sí? Es un nervio mixto que vamos a hacer el recorrido, que es este nervio que está acá, ¿sí? Y fíjense en todas las ramificaciones que tiene y todas las implicancias que va a tener eh, este nervio mixto. Tenemos una parte que es sensitiva, ¿sí? Porque recuerda que acá tenemos axones sensitivos y motores. Entonces los sensitivos van a llevar la información, por ejemplo, del gusto, ¿sí? De la posición de los músculos de lo que es de la caja vocal y de la boca, ¿sí? Va a llevar la información de lo que es la presión y las concentraciones de gases en la sangre hacia el cerebro, ¿sí? Fíjense, eh, lleva las informaciones desde acá, las lleva hacia el cerebro, ¿sí? Del control de la presión arterial, ¿sí? Fíjense que va a seguir este camino, ¿sí? De las concentraciones de oxígeno y de dióxido de carbono desde el pulmón, ¿sí? También va a llevar lo que es sensación del tacto, del dolor y de la temperatura de la piel, pero del oído externo, o sea, de nuestras orejitas, ¿sí? Y también va a llevar, digamos, la información que proviene de las vísceras, del tórax y del abdomen, ¿sí? O sea, de los pulmones, del hígado. Todas esas informaciones que se recopila en todas estas partes son llevadas hasta el cerebro por este nervio, ¿sí? Pero como es un nervio mixto, también tiene una función motora, ¿sí? Y va a llevar esa información desde el cerebro hasta, bueno, justamente estos órganos, que donde va a intervenir, por ejemplo, en la deglución, en la tos, en el habla, en la motilidad, en la secreción de los órganos gastrointestinales, ¿sí? Se va a llevar la información para que se produzca o se deje de producir la secreción
de los jugos gástricos, ¿sí? En la constricción de las vías respiratorias y en la disminución de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, este nervio, ¿sí? Tiene axones que llevan la información y que traen la información desde el sistema nervioso central, ¿sí? Bueno, acá tenemos un resumen en un cuadro sobre lo que son los nervios craneales, ¿sí? Ahí habíamos hablado, por ejemplo, del nervio del par craneal número 2, que era un sensitivo que estaba implicado en la visión, ¿sí? Pero fíjense que los otros nervios, eh, acá no nos dice el tipo de componentes, si son sensitivos o motores, ¿sí? En el caso de ser motor, va a depender si es somático o autónomo, ¿sí? Ya lo vamos a ver que se refiere al sistema nervioso somático o autónomo, ¿sí? Ay, me he pasado. Y acá tenemos los otros, ¿sí? El otro llegaba hasta el 7, acá tenemos el 8, el 9, 10, 11 y 12. Y el hipogloso somático relacionado con las palabras, el alimento y la deglución, que habíamos visto después el nervio vago, que era mixto, o sea, teníamos las partes sensitivas, ¿sí? Y la parte motora, acá tenemos otro mixto, que es el glosofaringio, ¿sí? Por ejemplo, este también está relacionado con gusto del tercio posterior de la lengua, ¿sí? Propiocepción de los músculos de la deglución, control de la presión arterial, ¿sí? Y la parte motora, bueno, ayuda a la deglución y la secreción de saliva, ¿sí? Así que vayan viendo que eh, muchas, este, mm, muchas reacciones de nuestro cuerpo no están involucradas solamente con un solo nervio, sino que pueden estar involucradas varios nervios, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con el... Ya hemos visto entonces todo lo que es ganglios y nervios, ¿sí? Vamos a ver qué más presenta este sistema nervioso. Bueno, este sistema nervioso también puede estar dividido en dos partes, ¿sí? Que es el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y también, ahora ya se está hablando hace mucho tiempo de lo que es un tercer sistema, que es el sistema nervioso entérico. Lo que sucede es que el entérico antes era considerado, digamos, como parte del sistema nervioso autónomo. Bueno, el sistema nervioso somático, ¿qué es lo que va a presentar? Tiene neuronas sensitivas y neuronas motoras, ¿sí? Las neuronas sensitivas son las que van a transmitir la información desde los receptores que van a estar en la cabeza, en la pared de nuestro cuerpo, la información desde los miembros, desde los receptores, para los sentidos como la visión, la audición, el gusto, el olfato, y toda esa información va a ser llevada hasta el sistema nervioso central, ¿sí? Y las neuronas motoras obviamente van a conducir los impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hacia los músculos esqueléticos, ¿sí? Pero en este caso, el somático solamente va a llevar la información hasta el sistema de las fibras musculares esqueléticas, ¿sí? Entonces, como las respuestas motoras estas van a ser controladas, digamos, por la conciencia, ¿sí? Se dice que la acción del sistema nervioso somático es voluntaria, ¿sí? Ahora, el sistema nervioso autónomo también va a presentar tanto neuronas sensitivas como motoras, ¿sí? Pero la diferencia está en que el sistema nervioso autónomo, las fibras sensitivas estas, van a transmitir la información desde receptores somáticos autonómicos, ¿sí? Esto van a estar en los órganos viscerales, como el estómago y los pulmones, y los llevan hasta el sistema nervioso central. Y las motoras, ¿sí? Las neuronas motoras, conducen el impulso desde el sistema nervioso central hasta los músculos lisos, el músculo cardíaco y las glándulas, ¿sí? Entonces, como las respuestas motoras, ¿sí? Acá no están bajo un control consciente, el sistema, la acción, digamos, del sistema nervioso autónomo va a ser involuntaria, ¿está bien? Y acá tenemos, miren la diferencia, el sistema nervioso
la parte somática del sistema nervioso periférico, la parte somática, ¿sí? Lleva las informaciones que son captadas por receptores, ¿sí? Son llevadas hasta el sistema nervioso central, y el sistema nervioso, fíjense que esta es la raíz posterior, acá tenemos el ganglio, ¿sí? Entran por las raíces posteriores, y se van a ejecutar, digamos, van a enviar las respuestas que va a salir desde la médula por las raíces ventrales, y van a ir hasta los músculos esqueléticos, ¿sí? Estos músculos son los que nosotros movemos conscientemente. Si queremos levantar un vaso, movemos ese tipo de músculos, ¿sí? En cambio, el autónomo, ¿sí? La respuesta viene perdón, el estímulo va a venir desde órganos a los cuales nosotros no tenemos no tenemos, digamos, una conciencia de sus movimientos, como por ejemplo no manejamos los músculos del estómago, ¿sí? Entonces estas respuestas eh, son involuntarias, ¿está bien? Entonces, el sistema autónomo recibe un estímulo, ¿sí? Viaja por el sistema nervioso, viaja, perdón, por los nervios, entra por las raíces dorsales, acá tenemos el ganglio, ¿sí? Entra al sistema nervioso central, se produce una respuesta, y el sistema nervioso central emite una respuesta que va a salir por las raíces anteriores o ventrales, y va a ir, bueno, justamente hasta los músculos lisos de del órgano, ¿sí? Entonces la respuesta acá es involuntaria. ¿Está bien? Bueno, ahora, el sistema nervioso el autónomo, ¿sí? A su vez, va a estar dividido en dos ramas, ¿sí? Que son las ramas sináptica y la parasináptica, ¿sí? Digamos, hay pocas excepciones, digamos, en los que los órganos efectores, los que van a producir la respuesta, no tengan, digamos, a estas dos ramas, ¿sí? La mayor parte de los órganos va a estar recibiendo tanto una rama sináptica como parasináptica. Es muy raro encontrar órganos que no reciban, digamos, inervaciones del sistema nervioso sináptico y parasináptico, ¿sí? Perdón, simpático y parasimpático. Entonces, la división simpática, por ejemplo, del sistema nervioso autónomo, bueno, va a ayudar, digamos, a lo que son la ejecución de las acciones de emergencia, ¿sí? Eh, Son las llamadas respuestas de lucha y también la huida, digamos, y en cambio la parasimpática va a estar, digamos, a cargo de lo que son las actividades de reposo y digestión, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso simpático, ¿sí? Ahí vamos a ver las respuestas que da, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando uno está en una situación de estrés, se produce la sudoración, ¿sí? La taquicardia, ¿ve? Entonces tenemos que el sistema nervioso autónomo va a producir que se aumente la frecuencia cardíaca, ¿sí? La constricción de los esfínteres, un mayor flujo sanguíneo, sequedad, dilatación de las pupilas, ¿está bien? Todo esto, bueno, se relaciona con lo que es la lucha y la huida o el estrés, ¿sí? En cambio, la parasimpática, como ya hemos dicho, va a estar relacionada con las actividades de reposo y digestión. Entonces, el parasimpático, ¿qué es lo que va a hacer? La respuesta que va a enviar, digamos, es que se contraigan las pupilas, se va a estimular, digamos, la movilidad y las secreciones digestivas, ¿bien? La relajación de los esfínteres, la frecuencia cardíaca va a bajar, ¿sí? Va a haber una vasodilatación de la piel, va a disminuir el flujo sanguíneo, todo para el reposo, ¿sí? Entonces son las dos respuestas del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Si es una respuesta para la lucha y la huida, como ya hemos dicho, va a activar este sistema simpático, y el parasimpático para el reposo y la digestión. Bueno,
Y ya la última parte, acá vamos a ver, perdón, acá tenemos las vías, ¿sí? El simpático, bueno, justamente está en color azul, ¿sí? Que es lo que va a inervar, y en líneas rojas lo que es el parasimpático, ¿sí? Perdón, al revés. Parasimpático en azul, ¿sí? Fíjense, salen desde los pares craneales 3, 7, 9, 10, y después de los nervios craneales sacro, ¿sí? Y van a inervar, bueno, justamente estos órganos, ¿está bien? Y, y en líneas rojas, ¿sí? El simpático, ¿está bien? Bueno, y ya en la última parte es este, mm, el sistema nervioso entérico, ¿sí? O también lo llaman el cerebro visceral. Este es un sistema nervioso que es involuntario. Antes se lo incluía dentro del autónomo. Y bueno, va a estar ubicado, digamos, en los plexos entéricos, ¿sí? Y se van a distribuir a lo largo de todo el tubo digestivo. Entonces las neuronas que están localizadas, digamos, en estos plexos entéricos, ¿sí? En esas redes de neuronas, funcionan hasta en cierto punto de una forma independiente del sistema nervioso autónomo y del central, ¿sí? Aunque también, digamos, se comunican con el sistema nervioso central por medio de neuronas simpáticas y parasimpáticas. Las neuronas de este sistema nervioso lo que hacen es, digamos, monitorizar los cambios que se producen en el tubo digestivo, los cambios químicos, ¿sí? La distensión de las paredes, ¿sí? Del tubo digestivo. Las neuronas motoras lo que hacen es coordinar, digamos, la contracción de los músculos en este tubo para estimular, digamos, la progresión del alimento a lo largo de él. A ver si... Ay, perdón, me olvidó. Entonces, miren, acá tenemos el tubo digestivo, ¿sí? Y acá tenemos el alimento que va ingresando. Entonces, vamos a empezar de acá desde el paso 1, ¿sí? Entonces, cuando pase el bolo alimenticio, estimula las neuronas sensitivas, ¿sí? Las interneuronas activan las neuronas motoras, ¿sí? Y las neuronas motoras, que lo que hacen, producen la relajación para que este bolo alimenticio pueda atravesar el tubo, ¿sí? Fíjense que aquí, bueno, está más chiquitita la luz del tubo, entonces los músculos estos se tienen que relajar, ¿sí? Estos músculos que están acá se tienen que relajar para que pueda avanzar el alimento, ¿sí? Ahora, una vez que ya ha pasado ese alimento, las interneuronas eh, activan las neuronas motoras del lugar anterior justamente para estimular la contracción. Entonces acá se cierra de nuevo, ¿ven? Entonces acá se van relajando, acá se van a estar relajando los músculos para que pueda atravesar el alimento, el tubo digestivo, y acá se van a estar contrayendo, bueno, justamente para hacer esa acción como de empuje. Esos son los que se llaman movimientos peristálticos, ¿sí? Bueno, entonces las neuronas motoras, eso, bueno, van a coordinar esa contracción del músculo, ¿sí? Y van a estimular sí, que todo el alimento o el bolo se vaya a lo largo de ese tubo. También van a estar regulando, por ejemplo, las secreciones de los órganos digestivos, para la producción, por ejemplo, de los ácidos gástricos, y también la actividad de algunas células endocrinas del sistema digestivo, ¿sí? Que van a secretar algunas hormonas, como por ejemplo el páncreas. Bueno, y acá ya tenemos un pequeño, bueno, hasta acá llegamos, ¿sí? Pero bueno, esto es un pequeño, les muestro algunas imágenes para que vean un pequeño resumen de los que hemos visto en estas dos últimas clases que son los que vamos a ver en el parcial. Hemos visto los dos sistemas, ¿sí? Hemos visto el sistema nervioso central, bueno, que estaba constituido por el encéfalo y la médula espinal, y hemos visto el sistema nervioso periférico, que está constituido por el sistema nervioso somático y autónomo,
¿sí? El sistema nervioso somático hemos visto que tenía o estaba constituido por los nervios craneales, que eran los 12 pares, ¿sí? Y los nervios raquídeos, que eran los nervios que emergían desde la columna, perdón, desde la médula espinal, ¿sí? Que eran 31 pares. Y en el caso de los nervios craneales hemos visto que estaban constituidos por fibras que podían ser sensitivas, motoras o mixtas, ¿sí? Y en el caso del sistema nervioso autónomo, hemos visto, bueno, justamente que estaba dividido en una parte que es una rama que le llaman o rama o sistema simpático, y el parasimpático, que se activaban, digamos, en distintas condiciones del ser humano, ya sea o para la lucha o para el descanso, ¿sí? Y acá también les muestro, esta es una imagen que le he agregado a último momento, bastante linda para ver un resumen de todos los que hemos visto y de lo que venimos viendo en toda la materia, ¿no? Entonces tenemos acá arriba el sistema nervioso central, constituido por el encéfalo y la médula, y acá abajo tenemos el sistema nervioso periférico, ¿sí? Entonces cuando los receptores sensitivos que tenemos acá, ¿sí? Ya sea somáticos, especiales, o neuronas sensitivas somáticas, reciben un estímulo, ¿sí? Se transmite hasta el sistema nervioso central, se elabora una respuesta y el sistema nervioso central va a enviar las respuestas a través de las neuronas motoras para que se ejecute esa acción. En este caso, bueno, se van a, digamos, los receptores para que se estimule, para que se produzca la respuesta, van a ser los músculos esqueléticos, porque es parte del sistema nervioso somático. ¿Ven? Si tenemos los receptores sensitivos autónomos, reciben un estímulo, lo envían al sistema nervioso central, y este va a responder a través de las neuronas motoras autónomas, ¿sí? Ya sea división simpática o parasimpática, y que van a estar ejerciendo una acción sobre los músculos lisos, músculo cardíaco o glándulas, ¿sí? Recordemos que si es simpático, por ejemplo, si estamos en una situación de estrés, de pelea, de lucha, se va a aumentar, por ejemplo, el aumento de los latidos del corazón, se va a producir una taquicardia. Pero si estamos en un momento de relajación, bueno, se va a producir una bradicardia, va a bajar el ritmo cardíaco, ¿sí? Y en el caso del sistema nervioso entérico, ¿sí? Cuando se produce un estímulo que es captado por esos receptores, va a ser enviado al sistema nervioso central, y va, como está relacionado con el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Se va a producir, bueno, una respuesta, ¿sí? Para que estos músculos lisos, las glándulas, produzcan una respuesta, ¿sí? Bueno, y acá tenemos otro dibujo, también no me acuerdo si esto lo habíamos puesto en alguna clase, pero esto ya también es para resumir un poco más todo lo que es la materia de lo que venimos viendo, ¿sí? Una vez que acá tenemos, por ejemplo, hay un receptor sensitivo, capta un estímulo de presión, ¿sí? Y se va a generar acá un impulso nervioso. Fíjense que acá está la flecha en negro que nos está indicando que se ha producido un impulso nervioso, ¿sí? Este va a viajar por toda esta fibra, ¿sí? Estos son nervios, ¿sí? Estamos en el sistema nervioso periférico, ¿sí? Llegamos hasta las raíces de ese nervio. Acá tenemos la raíz dorsal porque es donde están eh, el ganglio, ¿sí? Y va a entrar, bueno, al sistema nervioso central, ¿sí? Ese sistema nervioso central va a llegar la información donde se va a producir, digamos, se va a elaborar una respuesta en base a la experiencia, y el sistema nervioso central va a emitir una respuesta que va viajando por un impulso nervioso, fíjense, baja por los tractos descendentes, en este caso, fíjense que está por la sustancia blanca, entramos a la sustancia gris, que es donde están los núcleos, ¿sí? Se produce, como acá tenemos cuerpos neuronales, se va a producir un potencial graduado. Si esos potenciales graduados son constantes, son muchos, y son despolarizantes, se va a producir un impulso nervioso que, que se va a transmitir por estos axones, ¿sí? Y vamos a salir, digamos, vamos a salir del sistema nervioso central
por las raíces ventrales o anteriores, ¿sí? Y ingresamos, bueno, justamente en los nervios, bueno, es un nervio espinal, ¿sí? Que transmite todo ese impulso nervioso hasta los órganos efectores para que, por ejemplo, aprieten más fuerte la lapicera o puedan hacer el movimiento para escribir la letra, ¿sí? Entonces, estos nervios que vemos acá, que van llegando, van a hacer una sinapsis con las células musculares para que se contraigan, ¿sí? Bien, eso es todo. Ya a los que faltan, digamos, las respuestas de los otros evaluativos, ya les voy a ir preguntando justamente qué es lo que prefieren más. Hasta ahora va ganando, digamos, lo que es el formulario de Google. Este, Tengan en cuenta que el parcial de ese tipo hay que hacerlo, digamos, en un tiempo determinado. Eh, Tendremos que ponernos todos de acuerdo en el horario en que todos lo puedan hacer, ¿sí? Seguramente a la noche yo calculo que ya todos lo pueden hacer, después de las 9 de la noche. Así que bueno, si ustedes tienen alguna consulta o alguna duda sobre el parcial, me lo pueden hacer, digamos, por el Classroom, ¿sí? Y bueno, y no se olviden, por favor, de enviarme los evaluativos, ¿sí? Perdón, los trabajos prácticos para que los podamos evaluar. Yo también voy a estar mandando mañana un trabajo práctico que ese no va a tener nota. Ustedes van a poder ver incluso este, el- la clasificación, digamos, la calificación que van a obtener. Yo voy a poner ahí para que ustedes puedan verlo. Ese va a ser un práctico tipo prueba, digamos, para el parcial. No va a tener, digamos, ningún valor, solamente es para que ustedes puedan practicar, ¿sí? Así que, bueno, hasta la próxima clase.